Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Postales Tele. El Departamento de Lenguas Extranjeras trae para ti, a través de Radio WAPS, este programa en donde conoces a profesores del Departamento de Lenguas y la oferta de lenguas y de idiomas que se imparten ahí. En esta ocasión nos acompaña el profesor Mauricio Aguirre Bustos. La postal del día, Acronyms and Idioms. Escuchemos. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que lo estén viendo. Mi nombre es Mauricio Aguirre Bustos y trabajo directamente en el Departamento de Lenguas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, lo que pues para mí es un gran placer y un honor poder colaborar no solo en tan gran institución, sino especialmente en el Departamento de Lenguas. El día de hoy, bueno, pues fui invitado a poder platicar con ustedes y colaborar respecto de esta nueva herramienta para que conozcan a nuestro departamento del cual estoy muy orgulloso de poder trabajar en. Y aunado a ello, bueno, pues me gustaría hoy tocar un tema que pues es en verdad muy general para todos los hablantes, inclusive para nosotros cuya lengua materna es el español. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a utilizar ciertas palabras que conocemos como loanwords o palabras que tomamos prestadas de otros idiomas, no precisamente el materno, de modo que las utilizamos ya en nuestro lenguaje tanto coloquial incluso o en la parte formal. Y en ese caso, pues ustedes verán que no estoy mintiendo con palabras tan sencillas, por ejemplo, como cuando ustedes hablan por teléfono y se despiden de su interlocutor y simplemente le decimos bye. Y bye, pues es una palabra, como bien saben ustedes, de origen anglosajón y es un loan word, ya que nosotros la tomamos ahí y la aplicamos completamente ya en nuestro uso. La pregunta para nosotros de pronto es, ¿estamos usándolas de manera correcta estas palabras? ¿O sabemos el origen? ¿O tal vez conocemos qué es lo que significan cada una de ellas? Por lo que entonces dividí esta plática con ustedes en dos secciones. La primera la vamos a conocer como acronym y la segunda la conocemos como idioms. Acronyms, por su palabra en inglés, es muy similar a la lengua en español. Es una palabra de origen latino que significa acrónimos y son todas estas palabras con las que nosotros utilizamos para identificar ciertos vocablos de manera abreviada. Un acronym o un acrónimo no es otra cosa que el uso de las letras iniciales de una frase verdaderamente que combinadas forman una nueva palabra y son las que utilizamos más de forma más común en nuestra lengua todo el tiempo. Dentro de ellas, bueno, pues ustedes van a conocer que hay varias que no tienen ningún inconveniente y que las aplicamos todo el tiempo. La primera de ellas sería NASA, que si bien sabemos cuál es el origen de la palabra o el uso de la palabra, de pronto la pregunta es, bueno, ¿y qué significa ella? Porque NASA, como ustedes pueden ver, está formada por 4 letras y verdaderamente para dónde va, ¿no? Sabemos que va vinculada al espacio, que es una agencia orientada a la exploración de este espacio. Sin embargo, ¿qué significa ese acrónimo? Y por sus siglas en inglés, entonces indica National Aeronautic and Space Administration, que para nosotros en español, no sería otra cosa que la Administración de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos, o la Aeronáutica de Espacio o Aeronáutica Nacional de los Estados Unidos. Y entonces nosotros las vemos en diferentes películas y sabemos para dónde va, pero tal vez desconocíamos el significado de la misma. Por otro lado, tenemos esta que es muy ad hoc al lugar en el que vivimos por nuestra situación geográfica. Vemos que muchas personas practican un deporte totalmente vinculado a las actividades acuáticas y dentro de ellas una es esta que aparece aquí como scuba. Scuba no son otra que las mismas siglas de una nueva palabra también, que es un método de exploración o de práctica de actividades acuáticas y subacuáticas
en nuestra parte territorial y en muchos lados del mundo. Sus siglas, como ustedes pueden ver, están formadas por 5 letras, mismas que significan Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Esta, si le diéramos una traducción al español, sería un aparato de respiración autónoma subacuático. Bueno, como ustedes saben, no es otra cosa que usar un tanque, usar un regulador con mangueras conectados a mi persona para poder yo desplazarme de forma autónoma sin depender de ningún tipo de contacto con la superficie para poder hacer mi actividad dentro del agua, ¿no? Igualmente, tenemos esta y de pronto la utilizamos mucho, ¿no? Y le decimos a la gente, bueno, ¿y cuál es tu IQ, no? Sin embargo, IQ, que es como nosotros lo pronunciamos porque nuestra lengua materna si nos lo permite, en inglés sería el IQ. ¿Y hacia dónde va? También sabemos bien que el IQ va muy en el sentido de nuestras capacidades o nuestro nivel de inteligencia, que es la manera barométrica en la que nos miden nuestras capacidades. Entonces, de ahí que el IQ, lo que verdaderamente significa en inglés es Intelligent Quotient. Este Intelligent Quotient se mide a través de un número y pues lo que nos indica es que entre mayor es este número, nuestro coeficiente intelectual pues es mucho mayor. Aunque pues como bien se sabe, algunos investigadores específicamente en educación nos indican que hay diferentes tipos de inteligencia, lo que debería de medirse de diferentes formas, de modo que esto sea totalmente objetivo, ¿no? No solo para la persona que recibe el resultado, sino para la que lo está midiendo también. A continuación nos aparece una más. Esta es muy común, hoy las vemos cada vez más aplicadas, notoriamente en fiestas. Vemos estos juegos de luces que no son otra cosa que un laser. Laser, por su pronunciación en inglés, nosotros le decimos láser y sabemos bien que es un rayo de luz. Sin embargo, normalmente las experimentamos justo en un ámbito normalmente de situaciones lúdicas, pues estamos en fiestas, o inclusive de entretenimiento. Normalmente las podemos ver también en películas, ¿no? De pronto ven ustedes una película de ciencia ficción o alguna de acción, donde el protagonista hace uso de la misma, no solo para detectar, sino inclusive para poder aniquilar o hacer explotar algo. Sus siglas en inglés de laser indican un significado estricto hacia Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation. De pronto suena muy largo, ¿no? Porque eso es lo que es. Y si nosotros tuviéramos que darle un indicativo al español, pues entonces podríamos decir que es una emisión de radiación de luz amplificada estimulada o por estimulación. Eso es lo que mejor nos podría dar al español el significado de esta misma. A continuación, una que es muy utilizada hoy en día, casi todos manejan un dispositivo electrónico de comunicación portátil, mismo que no funcionaría si no tuviéramos este otro elemento, que es una tarjeta SIM. Entonces, regularmente nosotros vamos a esta tienda donde nos venden nuestro teléfono y lo que nos dicen es que necesitamos también adquirir una tarjeta SIM. Y sabemos bien que la tarjeta SIM incluye información totalmente personal, un número vinculado o un código vinculado a mi nombre y persona. Y en ocasiones también me permiten este tipo de tarjetas SIM guardar información, no solamente para mi teléfono, sino también como una herramienta en la que yo puedo almacenar información en una memoria, por ejemplo. Sin embargo, ¿hacia dónde va? Por sus siglas SIM en inglés, tenemos entonces que su significado es Graphic Interchanging, perdón. Este es un Subscriber Identification Module, o un módulo de identificación del suscriptor. De ahí el por qué se vincula a una persona y sabemos cómo se está aplicando el uso de la misma. Entonces, total guarda información siempre totalmente conectada a alguien en específico. A continuación,
Tenemos esta, que es muy utilizada también. De pronto cuando nosotros vemos este tipo de imágenes sabemos hacia dónde va. Hoy en día pues son muy utilizados respecto de responder a algún mensaje, alguna manifestación que alguien me da. Y entonces, en lugar de escribir palabras, ahora también podemos mandar esta situación de imágenes, mismas que les llamamos GIF o GIF, según su inventor. Aún siguen en la discusión de cuál es su mejor pronunciación. Sin embargo, cualquiera de estas indica que puede ser sin ningún problema, así utilizada. Estos GIFs o GIFs, como son mencionados, de pronto parecerían algo nuevo a partir del uso de ellos en los teléfonos celulares. Sin embargo, no es así. Su historia se remonta por ahí del inicio de los 80s, a mediados de los 80s, en la que estaban utilizando estos para también responder justo como lo hacemos al día de hoy. Y por su nombre en inglés, GIF o GIF, sabemos que su significado en las siglas es Graphic Interchange Format, o un formato de intercambio gráfico. Es decir, mi respuesta a través de una imagen, alguna alusión que me están haciendo, ya sea escrita o tal vez de otra imagen misma. Y por último, me permití guardar una que utilizamos en todo momento. Normalmente cuando alguien me pregunta si estoy o no de acuerdo respecto de algo, si es una situación totalmente coloquial porque la relación con esta persona es totalmente fraternal, normalmente le respondemos con esto: OK. Y OK, bueno, a diferencia de las anteriores que tienen un bagaje o un respaldo completamente formal porque hay una persona específica detrás de ellas, a diferencia de esta, OK tiene una gran cantidad de leyendas que la describen. Si bien sabemos que OK la aplicamos de manera perfecta porque con ella estamos indicando que algo está bien, que estamos de acuerdo, que está padre, ¿de dónde es su origen? Tal vez ustedes ya han escuchado gran cantidad de historias respecto de ella, y me di a la tarea de buscarles las más conocidas historias, aunque también me atrevería a decir que ninguna está establecida como la más oficial respecto de esta palabra. OK, que también hemos escuchado el típico okidoki, que de alguna manera sería el origen más antiguo de la palabra. Viene de la tribu Choctaw de los Estados Unidos, una tribu de indígenas, que ellos pronunciaban okidoki en el mismo sentido de lo que nosotros lo usamos, es decir, que algo estaba bien para ellos. Y bien sabemos que el origen de la misma entonces fue adoptado después por los colonos ingleses que llegan a América, en el entendido que era la mejor manera de comunicarse. Sabiendo que esta, bueno, pues después inclusive de la palabra mamá, es la segunda palabra que más rápido se aprende en el mundo. De igual manera, hay otra situación en la que por ahí de los años 1700 a 1800 en los Estados Unidos, con el inicio de las actividades ferroviarias, cuando algún cargamento se alistaba, había una persona específica para verlo, que a su vez reportaba a un supervisor, el cual después de ver que la carga estuviera en el lugar y que ya había sido revisada, se firmaba como All Correct, por sus siglas otra vez OK, y entonces se fue transfiriendo a OK en el sentido mismo de que estaban de acuerdo que también estaba esto listo. También hay una historia más, esta es de tipo de movimiento social, debido a que durante la guerra civil en Estados Unidos, cuando los soldados iban a la batalla, había un encargado en especial en el cuartel que verificaba que todo hubiera salido bien, es decir, que regresaran la misma cantidad de soldados que habían partido. Para ello, entonces, esta persona firmaba como OK, otra vez en ese sentido. Sin embargo, la O no era una letra, sino un número. Y lo que decía entonces era 0 killed, o 0 muertos, 0 bajas.
Entonces, al regresar el regimiento, él lo anotaba en una tabla en la que todo el mundo podía ver que no habían habido bajas en ese día y que todo funcionaba de manera correcta. Al igual que en ese sentido, la persona indicada para designar que todo estaba muy bien era llamada el Overcommando. Este Overcommando era como el comandante en jefe, mismo que indicaba que esto estaba registrado de forma pues correcta, ¿no? Hay otra historia más también, esta se atribuye, hay una discusión por ahí en la que se indica que Henry Ford contrató a un alemán, a un ingeniero alemán que veía los procesos de la construcción en línea de sus automóviles por ahí de inicio de siglo, del siglo pasado, obviamente, ¿no? Para ello, entonces, este personaje tenía por nombre Otto Kaiser. Otto Kaiser, por sus siglas otra vez, una O y una K, era el encargado de decidir si esto estaba en el embalaje perfecto, que el auto ya estaba completado. Y entonces firmaba al final, o una vez más, con OK, por sus siglas del nombre, ¿no? La parte desvirtuada, donde no se sabe si verdaderamente fue para ellos, es si este personaje también trabajó primeramente para Mercedes-Benz, cuya filial es totalmente alemana, y después viene a Estados Unidos, ¿no? Pero empieza trabajando para Mercedes-Benz haciendo este tipo de firma en OK. Y la última historia respecto de esta misma palabra, bueno, se le da como responsabilidad a los irlandeses que llegan a los Estados Unidos a vivir. Sabemos bien que, en los momentos de relajación para ellos, pues iban a lugares públicos como los bares o los pubs, conocidos en inglés. Y estos pubs o bares, cuando alguien recibía el trago que deseaba, había la expresión irlandesa como "och aí". Y "och aí" se fue también cambiando en la pronunciación de "ok". Y entonces también se adopta como una más de los orígenes de esta palabra. Entonces, como ustedes pueden escuchar, al menos hay 5 versiones diferentes de esta palabra que bien sabemos, la aplicamos sin mayor problema, inclusive en nuestro país, sin ser una palabra totalmente de origen de nosotros. Bien, hasta aquí nuestra primera sección, y ustedes pueden buscar mayor información respecto de estos también en varios textos. Hay publicaciones por la Universidad de Cambridge que nos ayudan a entender un poquito más el uso de los acronyms o acrónimos en español. Gracias por acompañarnos. Tú también puedes ser parte de la comunidad DELE. Por favor, escríbenos a dele-lapaz@uabcs.mx o búscanos en Facebook en DELE UABC La Paz y DELE Los Cabos. Nos vemos en la próxima edición.